Hola queridos amigos, les saluda David Hinojosa desde Quito, Ecuador. Abrazo gigante a nuestros hermanos de México y ponte pilas, todos somos Hunters. Hola Hunters, buenos días, bienvenidos al Tianguis de Valderas, un lugar donde se reúnen los mejores coleccionistas de Hot Wheels y de muñecas. Aquí se mezclan ambos coleccionistas y la pasan bien. Llegué a las 9:30 de la mañana, creo que es buen horario porque el sol no pega tanto y es cuando se están poniendo los vendedores. Esperemos agarrar algo bueno el día de hoy, acompáñenme en esta cacería. Ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela. Pajarita se cubre de botín cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con Ratoncito. Si quieres ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes, Ratones, Antes de iniciar con este recorrido quiero presentarles a alguien muy especial. Es Midir Trejo, uno de los fundadores del grupo Valderas. Es un conjunto de varios clubes que decidimos venirnos para este lado. Pues como dices, es más que nada para coleccionistas, ¿no? ¿Pero todo inició como un club? Todo inició como un club. Sí. Órale. Iniciamos 10 personas y creo que ya somos más de 120. Eran puros coleccionistas de Hot Wheels. Puro coleccionista de Hot Wheels, de carritos. Autoescala, pues. Autoescala. Y luego se unieron los chicos de las muñecas, ¿no? Exacto, también, ¿no? Sí, tenemos página de Facebook y ahí nos pueden encontrar como Hot Wheels Club Valderas. Nos ponemos todos los sábados y domingos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Oye, y para llegar, Metro Valderas, unos cuantos pasos. Este es el Parque Tolsa. para un buen hunter siempre es bueno tener más y más lugares para venir de cacería. Así que no piensen que solo vamos a encontrar Hot Wheels o muñecas. Yo ya a lo lejos estoy viendo un poco de todo. ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿qué haciendo? Ya en la venta. Eso es todo. ¿Cuánto vale el esqueleto? 1000. ¿Una milanesa? ¿Y qué le hiciste al He-Man o qué? Así salió. Me cambiaron la cabeza por la espada. Qué raro, no trae nada, pero trae la espadita sin chiluca. ¿Y el He-Man? 300. ¿Y si me llevo los dos? Dame 1100 para presionar. A ver qué más hay para sumar al paquetín. Echen un vistazo. Aquí los clásicos como de tienda de regalos. Pedro y Pablo Mármol, muy chistosa la escultura. Vemos unos del controlito de Nintendo. ¿Cuántos salen estos? A 30 cada uno. El buen Reds le gustaría esto. ¿Y el Omnitrix cuánto vale? Eso es de a 30 cada uno. ¡Ah, perro! El Omnitrix. 30 pesillos, la neta son un regalo nostálgico. Creo que alguien que está atrás de la cámara se va a rayar el día de hoy. Hemos tenido suerte con este dragón y se supone que es una de las piezas más raras del coleccionable Sonrix. 15 pesillos, tienes buenas cosas, ¿eh? Sirven las desveladas. Para todas nuestras seguidoras Hunters, ¿qué opinan de los Pinipon? ¿Pimponeas? Pimponeo. Era una línea de juguetes bastante unisex. No se encuentran ahora ya fácilmente. Entonces que tengan aquí todos estos personajes, la verdad creo que a varias coleccionistas las va a volver locas. ¿Los Pinipon cuánto vale? 25 pesos. La cacería inicia con todo. Oye, tienes buena selección de tazos. ¿Cuánto valen los de Dragon Ball? A 2. ¿2 pesitos? Sí. ¿Y tiene demanda lo de Dragon Ball? Pues sí, es que preguntan por los tazos. Sí, mucha banda coleccionista. Ya me andan enviciando, canijillos. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuánto vale tu troll? Es en 75. Es trolecilla, ¿va? Es, Sí, es es una niña. niña. Y le subo allá. Híjole. Te enfocas más que nada a coleccionables para mujer.
Ajá. Y entre las chicas Hunters, ¿qué es lo que más te piden? Polly Pocket, Bratz, o sea, ¿qué es lo que más se está buscando ahorita? Les gusta Barbie. Un clásico. No hemos avanzado, creo que ni 3 puestos y ya estamos viendo un poco de todo. ¡Qué emoción! Toda la onda que traemos de que nosotros hacemos nuestras muñecas híbridas, el láser re-rot, repaint. Como el custom, ¿sería? Todo, todo. Yo manejo más lo vintage. Eso, Todo tú eso eres de es- las mías. Vi aquí algo muy bonito que mira, me la encontré traías. sin mano, pero la acabo Qué de bonita está. Lo vintage es lo vintage. Lo vintage es lo vintage. No, pues adrenalina pura para mí y todo eso. No, y el rollo custom está ahorita súper de moda, ¿no? Australia. Afroamericanas. Ah, Yo sí. consigo de todo. Ganas, Presente, bien. importaciones, muñecas ochenteras, noventeras. Bien, ¿de qué marca es esta? Es Barbie, es fashionista. Esta no ha llegado a México. Hacemos híbridas, cambiamos Sí, acá cabezas traigo con otra. cuerpos articulados, les cambian el cabello los chicos, les hacen repaint, una cosa. Veo que tengo mucho que aprender el día de hoy, así que déjenme nada más termino ahora sí el lado de los Hot Wheels y me paso a las muñecas, ¿les parece? Parece perfecto. No puedo creer la cantidad de carritos y muñecas que hay en este lugar, en verdad. Me emociona ver que aquí sí son como focus, o sea, todo muñecas, todo carritos. Pues vean con quién nos encontramos. Es el buen Marvin de Hot Gummies. Me imagino que de cacería. Sí, ¿va? bro, pues qué más. Este lugar, el Hot Wheels Club Valderas, es una locura, ya lo viste, tú Lo has venido. mejor que ve, hay, ¿qué la es esto? meca, la concentración de los coleccionistas de Hot Wheels. Te encuentras aquí a las mentes más grandes en cuanto a lo que es historia, piezas. O sea, Oye, cuéntame un poquito sobre tu canal, ¿qué onda? pues yo empecé porque soy coleccionista, me encantan los Hot Wheels, pero yo lo que meto ahí son las colecciones nuevas. Me encanta que mis manos sean primer plano y abrir todas. Pues esas deberíamos cajas. hacer un versus para yo también poner en la mesa lo vintage y mostrarle a la gente, porque sí hay mucha gente que se enfoca en lo nuevo y me late, pero también me gusta hacer como presente todo lo antaño y los orígenes. Correcto. ¿No? ¿Les gustaría ver un crossover? Díganlo ustedes aquí en los comentarios. Un versus, pero con toda la actitud Eso. deportiva. Vas conociendo o vas viendo canales como el tuyo y indirectamente te enamoras, porque lo contagias, hermano, con lo que tú haces, que me encanta, amigo. Tú eres el mejor de verdad. No, gracias. Mis amigos coleccionistas, todos somos hunters. Pues por fin encontré un stand que tiene puro vintage con el buen Ángel Salazar. Cuéntame, mi hermano, ¿qué joyitas trajiste el día de hoy? Joyitas así como que sorprendentes, ¿no? Pero veo mexicanito. mexicanos, un poco de red lines. ¿Quieres bólidos? Ahí andan unos bólidos. Ah, sí. Hell yeah. Miren, la Sunagon Aurimat. ¿Cuánto vale esta? En 600. Pero del calor se está chicharrando, creo, ¿no? Aguanta. Si está derretido, 50% de descuento. Oye, la Stage Fright. La mexicana en 450, la otra en 200. Este casting se pueden dar cuenta muy fácil si es mexicano, bueno, comenzando por el sellito de hecho en México, pero si la tienen a lo lejos, pues por el color oscuro. ¿Qué bólidos traes? Muéstrame los bólidos por ahí. Mientras vemos otras piececitas mexicanas, ochenteras, Aurimat. Recuerden que Aurimat tuvo la licencia para los Hot Wheels en los años 80s y Zipsa la tuvo 10 años antes en los 70s. Vean nada más, otra joyita mexicana, nada más fue a buscar los bólidos ahorita que regrese para que nos dé precio. ¿Esta en cuánto la traes, Ángel? 200 pesillos, la neta se me hace bastante accesible esta. A ver. Ese es mío, menos ese. El bólido sí está en venta. ¿Qué vale el bolidito? Unos 3,000 pesitos. Oye, estos rositas están Están en padres. venta. Son míos. Recuerden que el Hot Pink es uno de los colores más buscados en Hot Wheels y más que nada en los antaños. Vean el color ahorita con el sol. El color Spectra Flame solo acaba de llegar en uno. persona lo puedes disfrutar. Así cómo llegan a brillar estos carros. A mí es algo de lo que más me gusta de los primeros Hot Wheels. Que bueno, como que eran a base de un cromo y después un barniz arriba y la técnica se llama Spectra Flame. El highlight del día de hoy, pues bueno, es este bolidito Custom GTO. Una joyita hecha por Lili Ledi. Hay que vender cháchara para comprar vicio. Un Duque de Hazard, ¿qué? ¿Sí es general? No, que si no aceptas un Duque de Hazard, ¿qué? Cuesta 4,500, pero precio medir, 3,000 pesos. El estado no
salen así. Es difícil. Farbs, mira. ¿Cuánto tienes mi hermano? En 500. 4 piezas que son los Farbs, una colección bien padre, igual setentera. Llevamos ya un ratín aquí. Estuvo buena la negociación. Por fin se bajó a ¿cuánto? 2,850. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Aquí las gangas. Pero creo que saben lo que trae. Me voy bastante contento. Creo que son piezas que vale la pena agarrarlas cuando las ves. Bueno, esta vez te tocó a ti, mi hermano. ¿Qué dijeron? Vean lo que me encontré el día de hoy. Nada, es una Bright Vision. Explícanos un poquito esto para la banda. Son combis que venden en eBay cromadas y hay varios masters del custom aquí en Valderas que las pintan. La pintura es orgánica, es papel crepé, alcohol y 40 pasadas de pintura. ¿En hasta serio? que le des al tono que quieras. ¿Y esta la estás vendiendo No, o ese es de los rosas son los míos. colección personal? No se vende. Es que eso es lo que pasa aquí. La gente viene, pone como su puesto allá abajo, pero en realidad entre las jardineras se está haciendo un cambalache y un intercambio tremendo. Vean este es un Cockney Cab igual, que es Hong Kong por los cristales, sí va. Es una pieza igual setenterona, muy bonita. ¿Esta la vas a poner a la venta, Edsel? No, yo me quedo porque me gusta el casting, sabe bonito. Y la trajo para payasear, ¿no? Me la acaban de entregar, entonces dije, pues a ver. Para mi gente. Campechano. Este es el campechanito. Vámonos, vean, esto es un taco nada más. Estamos en los tacos El Cuñado para la banda que se viene de cacería al Tianguis de Valderas. Vamos a hacerlos acá. Campechano también de salsa. Ya se me está haciendo agua a la boca, ustedes, ¿no? Ricky Riquín. Ricky Riquín, canallín. Ricky Riquín, canallín. No puede parar. Aquí en los taquitos del Cuñado. Estamos con Carmen Soto, una hunter de hueso colorado. Perdón mi vocabulario, pero pues así soy. Me da mucha emoción encontrarme con ella. Siempre me recibe con mucha enjundia, con mucha emoción. Mucha pasión. ¿Desde hace cuánto que vendes aquí? ¿Qué vendes, Carmen? Yo desde año y medio, chaparritos, pero mis compañeros ya tienen más de 2 años. Vendo muñecas yo de segunda mano. Mira, yo veo el canal y no es barbería. Y luego los ando medio instruyendo. No saben ni de qué estoy hablando. ¿Qué onda? Entonces ahí les ando diciendo, mira, esta es una Lili Ledi, ve a Hunter, ve esto, aprende. Les he subido videos en el Facebook para que lo ubiquen y aprendan, porque yo aprendo. Qué gusto, porque eso, hay que divulgar la arqueología moderna. Ya sé que la gente ama las muñecas nuevas, el detalle ultra fino, pero también los inicios de Barbie y de todas las líneas es de lo mejor que hay. Yo Lili Ledi, Aurimar, Cipsa, todo eso lo sé por él. Y no es barbería. Tengo un canal en Facebook que hago en vivos, así medio chistoretos. Es que hay que vender, hija, el que no enseña no vende. Cuéntanos un poquito cuál es la finanza, dónde consigues estas muñecas de segunda mano. Yo en la Charita. No tus lugares secretos, pero sí explícanos un poco el procedimiento de cómo te levantas, vas de cacería hasta que llegas aquí. Hago lo que dices, no pierdas la fe, o sea, algún día no te vas a encontrar todo al mero día. Pero un día va a llegar en que te encuentres la joya, la chida, te la vas a encontrar. Carmen, pues me dio muchísimo gusto encontrarte como siempre. Hago ropa para mis muñequitas. ¿Haces tú la ropa también? ¿Cuál es tu obra maestra? Esta es mi obra maestra, mira ahí para que la vean, ¿va? Eso, ¿esto es hecho por ti? Sí. A mano, porque no tengo máquinas. Qué bonito detalle. ¿Y cuánto vale un vestidito así? Este está en 60. ¿Esto lo hiciste tú? Ajá, es cartón. Wow. Pues uno para mis amos del universo, para mis Star Wars, tú nomás ¿no? me dices. Y la frase aquí es, pásale. Ese está como en 100 pesos, más o menos. 100 pesos toda la chamba que se lleva uno aquí. Ven mis en vivos, chavos. Eso. No lo vayan a editar. La tremenda Carmen Soto. Ya estamos por fin con el fundador del Fashion Dolls Club Valderas, ¿verdad? Así es. Tenía miedo de no poderlo decir. Quiero que nos cuenten un poquito igual cómo inició desde el punto de vista del lado de las muñecas. Will,
bienvenido, te presento aquí a los Hunters de Hueso Colorado. Nosotros empezamos aquí hace 3 años. Déjenme presentarles, perdón, para que pueda entrar igual en la conversación, a la famosa Caifana. ¿Estás en Facebook como Caifana? Caifana Chávez. Ya era mucho problema con las autoridades de poder estar entregando nuestras cosas dentro del metro. Sí, eran una bandota. Sí. Nos volvimos tribu urbana. Llegábamos, platicábamos, ¿qué compraste? ¿Qué cambiaste? Y éramos ya mucha gente dentro del metro. Cuando salió Monster, como que murió un poco Barbie, se había quedado en el olvido. Pero Fashionistas volvió a retomar ese auge y ahorita otra vez está fuerte Barbie. Pero entonces me dicen que el hobby se divide muy drástico, o sea, los que coleccionan Monster, los que coleccionan Bratz, los que coleccionan Barbie. Aunque ahorita creo que ya está un poquito más como que revueltillo, mezclado, porque ya los que coleccionaban Monster, como ahorita ya no hacen Monster, ya buscan otro tipo de opciones, ¿no? Así empecé, yo empecé con Hot Wheels y de repente al ir a un tianguis y no encontrar un Hot Wheels, pues decías, no me levanté temprano solo para esto, así que me empezaba a llevar que no sé, un He-Man, un E.T. La ansiedad, ¿no? Sí, ¿En qué gastar el dinero, no? Del adicto. ¿Cómo los encuentra en Facebook la banda coleccionista de muñecas? Fashion Dolls Club Valderas. Si buscas muñecas, los esperamos todos los sábados y domingos. Aquí en Fashion Dolls Club Valderas. ¿Por qué? Porque todos somos Hunters. Hasta que se dio que llegara el buen Kikín, 12:40 del día. Correcto, es correcto. Todo un patrón. A ver, ¿qué trajiste el día de hoy, padrino? Unas chicharillas. Mexicanitos, el Thrill Drivers por aquí. La Fat Fender, está bonita esta. ¿Cuánto pides por la Fat? 300 pesos. Mira, base de azúcar. Ándale. Mexicano. Pero sí, luego, se ve hasta dobladito, ¿no? Ajá. ¿Se habrá hecho así por el sol? No, esta es la mala aleación del metal. O sea, desde la fábrica no le hacían bien la receta del Samac y entonces pues empieza a quebrar. Famoso azúcar, ¿no? El crumbler. Sí, lo mejor es ni moverlo. Ándale. El famosísimo Corgi. Corgi Toys, una joyita. Este es finales de los 60s, ¿no? 69, exactamente. ¿Cuánto pides? 2,800. ¿Ven el Batman allá adentro? ¿Y tú coleccionas algo? Sí, Mustangs. Órale. Aquí hay de dos, ¿no? O Mustangs o bocheros, ¿no? Sí. Y por lo regular los Mustangs están peleados con los Bulls. Claro. Casualmente, no sé por qué razón. Todos estos son los ochenteros. Oh, y la de Hulk, The Incredible Hulk, vean. Ándale. Y vean nada más la tampografía, es bellísima. ¿Cuánto traes la de Thor? 250. ¿Y la de Hulk? 290. Pues mira, ahorita de los santos ideales que hay de Cars, tenemos lo que es la boda de Lizzie. ¿Es una exclusiva o algo? Sí, salió solamente venta exclusiva en el parque de Disney de Orlando y California. Su valor de cuando salió fue alrededor de $40, pero esta está cotizando alrededor de 4,000 pesos. ¿Qué otro highlight? Corredor chocado, así lo conocen también. El corredor MUR 33, pocas piezas hay aquí en México. Su valor más o menos oscila alrededor de 3,500 pesos. ¿Y el auge por Cars, por esta colección, aún sigue? Sí, con la película 3 y todo eso y siguen saliendo más piezas y más y más. ¿Cuánto vale el Mustangcito? Esa no está en venta, lo acabo de comprar para mí. Ah, sí. Y te esperaste, ¿verdad? Oye, qué belleza. ¿Hoy lo compraste aquí? Según yo había llegado temprano. No, se lo había encargado mi amigo. Si no es indiscreción, ¿cuánto te costó? 150 pesos. Hoy le tocó a nuestro buen cuate aquí la chida, ¿eh? Estoy viendo tus creaciones, qué chulada, ¿eh? Gracias, gracias. ¿Cómo se llama este? Ese no tiene nombre. Les pongo nombre cuando los meto a concursar. Oye, ¿y estos los traes a exhibir o también a venta? Pues a veces cuando llegan al precio los vendo. ¿Cuánto vale algo así? Ese 700 pesos. Estas son piezas, la verdad, como para competencia. Qué belleza, todo el trabajo de pintura, hasta en las llantas, la figura. Ya son años de esto, ¿no? El tío Galán. Él y yo nos conocemos, yo creo que un poquito más de 12 años más o menos. Él tiene una tienda por allá en el Callejón de Girón y otra sobre Brasil. La primera vez que lo conocí, me acuerdo, iba en el carro y vi una colección así en un aparador inmensa y me bajé y yo dije, ya me salió el rayón y nada estaba en venta, todo era su colección. Entre él y yo agarramos una batalla entre a ver quién agarraba a los mexicanos, los Zipsa, las Rumblers, y fíjense lo que trajo un testigo de hace como 10, 12 años, que eran los protectores que yo hacía de Mad Hunter, y me dice, mira la reliquia que traigo por aquí. Estoy muy emocionado, la neta, gracias a los que se acercaron
acercaron el día de hoy a saludarme y la cacería sigue, esto no se acaba aquí. Esta propaganda es bien padre, ¿por qué? Porque te muestra los primeros 16, los Sweet 16, los primeros Hot Wheels. ¿200 no te sale? Vean nada más con lo que dimos. ¿A poco vendes las monitas sueltas? ¿Sí? ¿Cuántos salen? Están desde 100. Desde 100 pesos. Wow. Yo creo que es lo más difícil de encontrar de Polly Pocket, así que qué padre que en vez de que se esperen hasta que les salga el set y ponerlo adentro y venderte todo a fuerza, te puedan vender las muñequitas sueltas. ¿Cuánto me dijiste? 1974, la mascota de Xin. La verdad se me hace muy buen precio, lástima que el azul ya lo tengo. ¿Cuánto baila este, 100. ¿100? Me faltan nada más los puños. Ya, qué buenos recuerdos. Qué joyita, 100 pesos. Lástima que le falten sus puñitos, pero haber tenido esto de niño, la sensación, ¿no? ¿Cuánto vale este? 150. Que vean aquí el ingenio mexicano, hasta Bravestar nos pirateamos. De aquí ya pesqué un Burundi, alguien quiso un Kobe, ya saben quién me malinfluencia a comprar esto. ¿Qué, un ciencito? ¿Sí? Bien. Alien Trooper, ¿esto qué hongo, La agarré ahí en una chicharita, nos pusimos en contacto con la persona que los hizo. ¿En serio? Y intentó sacar una línea de juguetes, iba a sacar todos estos, al final solo sacó ese. O sea, ¿pero dieron con el que los inventó? Sí, no es bootleg porque trae licencia y todo. Y pues intentamos conectar al chavo, lo contactamos y de hecho nos dijo que se le hace raro que todavía sobreviva. ¿Y de qué época es esto? ¿Como 90? 94, creo 98 por ahí. Oye, qué buena onda, talento mexicano entonces. ¿Cuánto pides por esto? 200. ¿Y tenía él algunos o no? No, ya no tiene. O sea, el mismo creador ni siquiera los tenía. Qué demasiado. ¿Qué, 1.5? Va, viento. Estamos haciendo lodo el día de hoy, ¿eh? Dame un raspadito de tamarindo, ¿no? Por favor. Rico. Suave. Para quien no conozca esto, es un raspado de hielo, un granizado también se le conoce. Y bueno, es algo muy común acá en México, muy rico y fresco. Algo para refrescarnos porque el calor está más que pesado. Vientos. ¿Cuánto es? 20. No hubo tepache, pero bueno, a falta de tepache, un buen raspadito. Aquí en Valderas todos somos Hunters. Todos somos Hunter. Oigan, pues vean, yo me siento más que emocionado. Bastantes Hunters se han acercado el día de hoy y hasta obsequios nos están haciendo. Mil gracias, chicos. Al contrario. ¿Cuál es tu nombre? Miguel. Miguel, ¿y tú? Guillermo. ¿Y venden acá? Sí, en este lado. Oigan, pues ahora no trajimos los vintage, pero ya este carro. Qué bonito. Oye, qué endeble, caray. Yo creo que Lindbergh, tú lo vas a disfrutar más que yo. ¿Es para mí? ¿En serio? Sí. Oigan, ¿por qué tantos detalles? No, Mil gracias. Estamos agradecidos por tus videos, todo lo que nos has enseñado. De hecho, por eso hemos aprendido, bueno, de lo que sabemos ahora. Qué amable, neta. A mí es mi pasión. Los espero en la reunión de los Hunters. Es el 16 de junio. ¿16? Aquí en Narvarte, en el pinche gringo. ¿Cuánto tienes estos, mi hermano? De a 100. De a 100. Los Exchangers. No es nada común encontrarlos aquí en México. Muy padres estas piececitas. ¿Y el Mumra? De a 2.50. El casquito es bootleg, pero bueno, aunque sea nos sirve para el display. Esto me imagino que debe ser más moderno, pero me llamó mucho la atención. Dinos Valley, la marca que lo hizo, Chapmate. Qué locotrón está. ¿Alguien colecciona esto? ¿Cuánto vale este? Igual de así. La Barbie Russian, qué bonita, ¿eh? ¿Cuánto tienes esta? Esa la tengo en 500. Ochentera todavía. Aquí con la plaza roja atrás, muy elegante. Las matrioshkas, todo el empaque pensado. Y si se dan cuenta, no es una caja muy común de Barbie. Soy Erlinda y todos somos Hunters. Eso. 300 por el carcas negro. O sea, fue exclusiva de México, no fue hecha en México, pero solo en México se vendió en negro. Está rotita de aquí de la pelvis. Ah, ok, sí. ¿Un 200 no quieres?
Vas. Estamos aquí con otro Hunter, el buen Rodo, nos obsequió un carrito, le digo que se lo voy a hacer llegar a algún mini Hunter por ahí. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti por enseñarnos tanto en cada video. Es un placer, qué amable. Todos somos Hunters. Un pequeño presente. Miren, nos están haciendo un obsequio, este va para el garage. Qué de agasajo, hermano. Somos parte de Club Balderas y nosotros nos llamamos Amigos Coleccionando Balderas. Hashtag amigos coleccionando Hot Wheels, Ya casi nos íbamos, pero dije no me voy a ir sin comprar algún detallito para mis Hunters de hueso colorado. Así que voy a obsequiarles este cisne bootleg transparente y otro relojito de pitufo. Así que no olviden que el jueves a las 9 p.m. Ciudad de México se pone buena la plática de vintage. Pasamos de rápido por este troll igual para obsequiarlo en la transmisión en vivo. Así que esperen los regalitos. Bueno, pues la cacería por Balderas llegó a su fin. Yo la neta me divertí muchísimo. La cacería estuvo más que excelente. Salieron buenas piezas, algunos Holy Grails y un poco de todo. Creo que mi pieza favorita, a pesar de que no fue la más cara, fue el extraterrestre mexicano. Espero encontrar más información del tema. Espero hayan disfrutado conmigo de este recorrido y quien pueda venir no duden en hacerlo. Sábado y domingo, Metro Balderas. El buen Midir nos obsequió unos aretitos para las Hunters que siguen el canal y son unos aretes de llantas de Real Riders de gomita. Un abrazo especial a todos mis Hunters que estuvieron aquí, que se acercaron a saludar y nos sacamos una foto. Los espero en la reunión de Hunters que es el 16 de junio y no olviden suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo. Recuerden que están viendo Mad Hunter Channel.